Eh, Muchas gracias por vuestra participación, tiempo y asistencia a este webinar sobre emprendimiento y marketing digital. Espero que os sirva de algo y os impulse a entrar en estas ideas de marketing. Va a hacer una breve introducción a Javier Carretero, que es el presidente de la Asociación Provincial de Industria de la Construcción de Segovia y que es el coordinador de la Oficina Acelera Pyme de Segovia. Javier, cuando quieras, buenos días. Hola, buenos días a todos. Y al igual que Carlos, doy las gracias por la asistencia a esta jornada de marketing digital. Nosotros somos la Patronal de Industria de la Construcción de Segovia y este año pasamos a ser una oficina de la PYME dentro de la Confederación Nacional de la Construcción. La misión principal de una oficina de la PYME pues, es informar de primera mano a las pymes y autónomos sobre las ayudas en materia de digitalización y emprendimiento que Red.es está concediendo gracias a los fondos FEDER. Nuestro objetivo es conseguir que las subvenciones lleguen a los beneficiarios para que el tejido empresarial español alcance la madurez digital deseada. APIC, la Asociación Provincial de Industria de la Construcción, trabaja para fortalecer y representar el sector en la provincia, impulsando la competitividad y el desarrollo sostenible de las empresas asociadas. Ahora, como referente dentro de la CNC, la Confederación Nacional de la Construcción, da un paso más y nos integramos dentro de la red de oficinas Acelera PYME, reforzando el compromiso con la digitalización y el emprendimiento de pymes y autónomos de Segovia. Nuestros principales servicios, pues realizamos webinars sobre emprendimiento y digitalización, asesoramiento personalizado, bien sea presencial o online, ayudas y acceso a las subvenciones que se dan a través de Red.es y formación gratuita dentro de las competencias digitales, herramientas tecnológicas, marketing online, ciberseguridad y gestión empresarial. Dentro de la oficina Acelera PYME tenemos la plataforma PIDE, que a través de esta plataforma es un portal de digitalización y emprendimiento, una plataforma donde las pymes y autónomos se pueden encontrar toda información actualizada para acceder a cursos, realizar talleres de madurez digital y mucho más. Podéis entrar dentro en la página pide.es y tener acceso a esta plataforma. Desde la PIC estamos a vuestra disposición en el correo electrónico segovia@opcnc.es, en el teléfono 921 28 61 20 y a través de la página web segovia.oapcnc.es. Y sin más dilación, pues damos paso a Esther para que nos haga esta jornada sobre marketing digital para emprendedores. Muchas gracias a todos por la asistencia y espero que sea de vuestro interés. Pues muchas gracias, Carlos, Javier. Un placer compartir esta jornada con vosotros, que espero que sea ilustrativa para las pymes y autónomos que nos siguen hoy. Y voy a comenzar el webinar lanzándoos una pregunta. ¿Cuántos de vosotros tenéis ya una empresa? ¿Y cuántos estáis pensando en emprender? Pues da igual en qué grupo estéis, porque hoy no vamos a hablar de algoritmos, ni de tecnicismos, ni de hacer bailes en TikTok para vender más. Vamos a hablar de algo mucho más importante, que es cómo conseguir que una buena idea se convierta en un negocio que la gente elija. Me presento, soy Esther Méndez, llevo muchos años trabajando en marketing digital, ayudando a empresas de sectores muy diferentes a encontrar clientes, construir una marca y crecer. He colaborado con marcas como CaixaBank o BMW España, pero también soy compositora y trabajo en mi propio proyecto musical, haciendo música para cine, para cortos, y eso me ha permitido vivir el marketing desde los dos lados, como profesional que ayuda a otras empresas y también como emprendedora que ha tenido que construir una marca desde cero. Así que espero que mi experiencia os sea útil. Mirad la línea que os proyecto, esta especie de cronograma, porque el orden es muy importante. Muchas veces pensamos que emprender consiste simplemente en abrirnos una cuenta de Instagram, hacer un logotipo bonito y esperar que entren los clientes, y ojalá fuera así de sencillo. Pero la realidad es que una marca se construye paso a paso. Y si os fijáis en el orden del cronograma, primero aparece una idea, después le damos una identidad, construimos una marca, aprendemos a comunicar, decidimos qué queremos transmitir, creamos presencia digital y solo entonces será cuando lleguen los clientes. Y quiero insistir en esto porque los clientes son el resultado, no el punto de partida. Y mucha gente, muchos autónomos, muchas pymes empiezan justo al revés. Abren Instagram, hacen 4 publicaciones, pagan una campaña de publicidad y después dicen, oye, es que el marketing no me ha funcionado.
y lo que ocurre es que han intentado vender una casa antes de construir los cimientos. Así que, si os parece, empecemos por el principio, porque antes de pensar en logotipos, antes de abrir redes sociales, incluso antes de elegir un nombre, tenemos que hacernos una pregunta mucho más importante, que es, ¿realmente tenemos una buena idea? Os voy a proyectar este dato del Instituto Nacional de Estadística, es un dato real y siempre impresiona, ¿no? Cada año nacen en España más de 300.000 empresas, suena espectacular, pero hay otra cifra mucho menos conocida. Solo 4 de cada 10 siguen abiertas 5 años después. Eso significa que en ese tiempo 6 desaparecen y muchas veces pensamos que desaparecen porque tienen un mal producto, pero no. Quizá pues no encontraron clientes, no consiguieron diferenciarse, no lo supieron comunicar o simplemente nadie llegó a conocerlas. Y precisamente para evitar esto existe el marketing. No para vender humo, sino para conseguir que una buena idea tenga oportunidades reales. Y esto nos lleva a la primera gran pregunta del día, que es esta. ¿Tienes una buena idea? Esta es probablemente la diapositiva más importante de toda la presentación porque mucha gente se enamora de su idea y eso es genial porque ya sabéis lo que los que seáis emprendedores, los que seáis autónomos sabéis lo que cuesta emprender y sacar adelante un negocio. Por supuesto, la idea tiene que entusiasmarte, pero es verdad que esto es muy peligroso porque una idea no es buena porque nos entusiasme, es buena cuando resuelve un problema real. Así que antes de invertir dinero, antes de haceros una web, antes de diseñar el logotipo, yo me haría estas 5 preguntas que veis en pantalla. Primera, ¿qué problema resuelve mi idea? Si vuestra respuesta tarda más de 10 segundos, ya os digo que algo falla. Segunda, ¿por qué alguien me elegiría a mí y no al de al lado? Porque hoy competimos con miles de empresas, tenemos que tener muy claro cuál es nuestro valor diferencial. Tercera, ¿hay alguien dispuesto a pagar por ello? Porque claro, una cosa es que el compañero, ¿no? Le contamos la idea a nuestra familia, a nuestros amigos, nos dicen, ¡jo, qué idea tan bonita! Pero otra muy distinta es que saquen la cartera. Cuarta, ¿puedes explicarla en menos de 30 segundos? Si necesitas 5 minutos para explicar tu negocio, probablemente todavía no lo tengas lo suficientemente claro. Quinta, ¿puede crecer dentro de 5 años? Porque muchas veces diseñamos un negocio pensando únicamente en el presente y dentro de 2 años nos damos cuenta que el nombre ya no encaja, que el mercado ha cambiado o que nos hemos quedado pequeños. Y ahora os hago una propuesta, este va a ser el primer ejercicio de este webinar. Pensad en vuestro propio negocio. No hace falta decirlo en voz alta ni que lo escribáis por el chat. Intentad responder mentalmente a estas 5 preguntas. Y si alguna os genera dudas, apuntadla, por favor, porque probablemente ahí esté el primer trabajo que debéis hacer al salir de este webinar. Vale, fijaos qué ejemplo pongo para bajarlo a tierra. Si tenemos la idea de montar una cafetería, pues está muy bien, pero es verdad que difícilmente va a responder a estas 5 preguntas. Sin embargo, si nos planteamos abrir una cafetería para usuarios con perro, fijaos cómo estamos ya segmentando, a qué nicho tan concreto vamos, probablemente ya podamos responder a todas estas preguntas. ¿Qué problema resuelve? Bueno, pues que los dueños puedan llevar a su mascota a tomar un café con ellos sin necesidad de dejarlo en casa. ¿Alguien la elegiría frente a la competencia? Pues en el primer caso nos va a costar más diferenciarnos si es una cafetería al uso. Sin embargo, si abrimos una cafetería para usuarios con perro, pues probablemente habrá mucha gente que nos prefiera frente a otras cafeterías que no ofrezcan este servicio. ¿Hay personas dispuestas a pagar por ello? Pues probablemente habrá mucha gente que ve su mascota como un miembro más de la familia y lo quiere llevar, ¿no? a esa merienda. ¿Puedes explicarla en menos de 30 segundos? Muy fácil, cafetería para usuarios con perro. ¿Y podría crecer dentro de 5 años? Pues las estadísticas apuntan a que efectivamente cada vez hay más mascotas por unidad familiar, por hogar. Así que probablemente sea una idea que tenga recorrido. Fijaos qué diferencia, ¿no? Desde la cafetería inicial a una cafetería más segmentada. Vale, y ahora que tenemos una buena idea, ¿cómo la llamamos? Otra gran pregunta. Ya en la carrera nos hablaban yo estudié publicidad y relaciones públicas y tenía un profesor de creatividad que nos hablaba mucho de la importancia del naming, ¿no? Que es todo un arte, ponerle nombre a las cosas. Y es que es verdad que todo empieza por el nombre. El nombre es la primera impresión, es la primera palabra que alguien escucha, la primera que va a buscar en Google, la primera que recomienda a un amigo y la primera que recuerda o que olvida, ¿vale? ¿Cuántas veces os ha pasado que alguien os recomienda un sitio y 5 minutos después ya no recordáis cómo se llamaba? Bueno, pues eso significa que el nombre no está haciendo bien su trabajo. Un nombre debería cumplir estos requisitos al menos que os pongo aquí, ¿vale? Que sea fácil de pronunciar, porque si cuesta decirlo, va a costar recomendarlo, que sea fácil de recordar, que pueda crecer y funcione bien en otros mercados, es decir, que tenga posibilidades de internacionalización y que
más o menos en todos los idiomas, o al menos en los más hablados, se pronuncie de manera sencilla, porque igual hoy estáis trabajando en Segovia y dentro de 5 años estáis vendiendo en Portugal o en Latinoamérica. Que tenga una historia detrás, porque las historias siempre se recuerdan mucho mejor que las palabras, y a ser posible que transmita valor. Perdón. No tiene por qué explicar exactamente lo que haces, pero sí debería sugerir algo. Y aquí quiero romper un mito porque no hace falta que el nombre describa tal cual de qué trata vuestro negocio, porque si no, siempre pongo el mismo ejemplo, Google debería llamarse buscador de Internet mundial, ¿no? Y no se trata de eso. Lo importante al final no es el nombre, lo importante es el significado que queréis construir alrededor. Y aquí, en la siguiente diapo, os doy varios ejemplos de lo que sería un buen naming bueno, de marcas, de empresas que todos conocemos. Google, fijaos, mucha gente piensa que es una palabra inventada y en realidad surgió de un error. Querían llamarse Gogol, ¿vale? Que es un término inventado por el hijo de un matemático que significa un 1 seguido de 100 ceros. Y al final lo que querían representar era la enorme cantidad de información que Google organiza. Pero al registrar el dominio hubo un error. Alguien escribió Google en lugar de Google y fijaos que un error acabó convirtiéndose en uno de los nombres más conocidos del planeta, ¿no? Lego, no sé si sabéis qué significa, viene del danés let godt, que significa literalmente juega bien. Y me encanta porque el propio nombre ya refleja el propósito de la empresa, ¿no? IKEA, aquí hay alguien siempre que piensa que es una palabra sueca, pues tampoco, son las iniciales de su fundador, Ingvar Kamprad, ahí tenemos la I y la K, más la granja donde creció, en Tarit, la E, y el pueblo Agunarit, ¿vale? O sea, es un nombre con una historia detrás de los orígenes. Y lejos de que la mayoría de la gente es verdad que no conoce esta historia, daos cuenta de que es un nombre muy pronunciable a nivel de todos los mercados, ¿no? Funciona muy bien, pues casi en todos lados. Amazon, ¿por qué Amazon? Pues porque Jeff Bezos quería crear una empresa gigantesca, tan inmensa como el río Amazonas. Y además, pues empezaba por la A, tiene la Z por ahí, que nos da una idea ya de que el catálogo de productos que tienen es amplísimo. También esa sonrisa, ¿no? Esa flecha que conecta la A con la Z, que ya nos está diciendo que tiene garantía que cubre pues de la A a la Z. O sea, un nombre ya en el logo es toda una declaración de intenciones, ¿no? Y sin embargo, pues os traigo también para que veáis que hay veces que la marca el nombre no está muy bien elegido, pero una estrategia de marca bien hecha, pues es capaz de solventar eso sin problema. Vamos a ver un vídeo que os tengo preparado y ahora lo comentamos. Un segundito. Dentro de poco tiempo, Vuelvo a poner. fíjense bien en este hombre. Dentro de poco tiempo le van a ver muy a menudo invitando a la gente a beber tónica Schweppes. Schweppes sabe que el sabor de la tónica, como el de las mejores cosas de este mundo, necesita un periodo de adaptación. Y que mucha gente que no bebe tónica es porque no ha probado lo suficiente la tónica Schweppes. Por eso, fíjense muy bien en este hombre. Está a punto de invitarles a tónica Schweppes. Le invito a una tónica. Bueno, pues como veis, Schweppes lo hizo un poco al revés, ¿no? Es un nombre súper complicado, que es el apellido del relojero alemán que inventó esta bebida carbonatada. Cuando entró en los 80 en el mercado español nadie sabía pronunciarlo, de hecho hicieron varias campañas que se llamaban Subque, donde enseñaban a los españoles a pronunciar Schweppes. Y das cuenta de lo que dice el anuncio, ¿no? De primeras no te va a gustar, dale otra oportunidad. Imaginaos las pymes y los autónomos, los emprendedores que estáis aquí, que lanzáis un nuevo producto ya diciéndole a vuestros clientes, oye, que nos va a gustar, pero dale otra oportunidad. O sea, sería como impensable, ¿no? Pues, ¿qué nos quiere decir esto? Pues que detrás había una estrategia de comunicación enorme y que una buena estrategia puede hacer grande un nombre difícil, igual que una mala estrategia puede hundir incluso un nombre perfecto. Así que ojo con esto. Vale. Y ahora viene una parte que casi nadie hace y creía súper importante que comentáramos esto, porque una cosa es inventar un nombre, ok, tenemos el nombre, nos encanta, funciona, y otra muy distinta es que ese nombre sea realmente vuestro. Así que aquí os voy a ahorrar un disgusto, porque de verdad que esto pasa muchísimo, me ha pasado con clientes. Alguien tiene una idea, diseña el logotipo, hace la web, imprime tarjetas, compra los vinilos para la fachada, abre Instagram, empieza a vender y 6 meses después descubre que el nombre ya estaba registrado y toca empezar de cero, ¿vale? Esto es una auténtica pesadilla. Así que lo primero
va a ser que entréis las dos webs que os pongo aquí. Una es la Oficina Española de Patentes y Marcas, ¿vale? Donde tenéis que comprobar si el nombre está disponible. Y la otra es, pues, un proveedor de dominios, como puede ser Ionos, Arsis, porque también es súper importante a la hora de crear presencia digital, que sepamos que ese dominio, pues, está libre, ¿vale? Para que podamos crearnos la web, el correo corporativo. De verdad que quiero que esto lo grabéis a fuego porque es súper importante. Dependiendo de los epígrafes donde os dais de alta el nombre, si son, pues, no sé, se me viene a la cabeza Mr. Wonderful, que he estado de alta en papelería, en ropa, en un montón de categorías, os va a salir más caro el registro. Y también va a depender el precio de si es ámbito nacional o internacional, ¿vale? Eso marcará que tenga un coste u otro. Podéis registrar solo el nombre o también el nombre y el logo. Ionos, pues es que luego lo hacemos una prueba si queréis, pero entrando en la web de Ionos, lo googleáis, vais a poder poner el nombre y os va a decir si está libre el .es, el .com, el .info y por ende, pues si podéis registrar esos dominios. De verdad que estos dos pasos son súper importantes y os pongo aquí, tatuadlo. Primero, protege tu nombre y después enséñaselo al mundo. Súper importante. Os pongo aquí un poco un esquema de lo que os comentaba, ¿no? Primero se presenta la solicitud, ¿vale? El nombre será vuestro en 12 meses si no hay oposiciones. Hay plazo de 2 meses para alegar por parte de terceros si hubiera algún conflicto con algún otro nombre, desde la publicación en el BOPI, que es el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial. Incluso, bueno, he visto casos donde el nombre sí estaba registrado, pero era de otro sector, entonces han podido convivir ambos, ¿vale? Pero si en esos 12 meses no hay alegaciones, normalmente a los 12 meses el nombre será vuestro. Después, lo que os decía, compráis el dominio, ¿vale? Porque si alguien se os adelanta puede costar cientos o miles de euros recuperarlo. Y tercero, yo también os recomendaría que reservarais las redes sociales, ¿vale? Aunque no vayáis a usarlas inmediatamente, siempre es interesante que veáis en Instagram, en TikTok, en Twitter, no sé, en las redes sociales que vayáis a usar, estén disponibles. Y aquí quiero contaros una historia muy curiosa. ¿Os acordáis de la cerveza Coronita? Pues durante años se llamó así en España, Coronita. ¿Y sabéis por qué? Porque en el resto del mundo se llamaba Corona, pero la marca ya estaba registrada en nuestro país por otra empresa de bebidas espirituosas y no pudieron venderla con su nombre original, ¿vale? Tuvieron que adaptarlo. Años después recuperaron el nombre de Corona, pero este cambio demuestra, pues, hasta qué punto una marca puede condicionar toda una estrategia comercial. Y es un ejemplo perfecto porque nos dice que registrar una marca al final no es solo un trámite burocrático, sino una decisión estratégica, ¿vale? Y una vez que tenemos el nombre protegido, ya podemos empezar a construir algo mucho más importante. Porque tener un nombre y un logotipo aún no significa tener una marca. Y aquí empieza uno de mis temas favoritos, que es el branding, ¿vale? ¿Y qué significa este palabra? Pues branding viene de brand, que en inglés significa marca. Y para hablar de branding quiero que olvidéis la palabra logo. Porque cuando alguien me dice, lo he visto a lo largo de toda mi carrera profesional, oye Esther, necesito hacer el branding de mi empresa. Normalmente lo que quieren decirme es, oye, necesito un logotipo. Y no tiene absolutamente nada que ver. Es verdad que el logotipo es una parte fundamental, sobre todo de la identidad visual, ¿no? Súper importante, pero el branding es mucho más que eso. El branding es lo que siente una persona cuando escucha el nombre de vuestra empresa. Es el proceso de construir y gestionar una marca. La percepción total que los consumidores tienen de vuestro negocio. Y aquí, pues, os voy a hacer un ejercicio muy sencillo. Veréis. Si digo Volvo, probablemente penséis en seguridad. Si digo Ferrari, vais a pensar en velocidad, en exclusividad, en lujo. Si digo Apple, diseño, tecnología. Y curiosamente, fijaos que todas esas palabras no aparecen en sus logotipos. Sin embargo, todos pensamos exactamente lo mismo. Eso es branding. Porque el branding no consiste en explicar quién eres, consiste en conseguir que los demás te recuerden como tú quieras. Y eso lleva años de trabajo. No se compra, no se diseña en una tarde, se construye, ¿vale? El branding es, por tanto, el lugar que una marca ocupa en la cabeza de los consumidores. Y para construir branding se tiene en cuenta absolutamente todo, ¿vale? Por supuesto, cómo está nuestra web, cómo están nuestras redes sociales, pero también cosas mucho más nimias, los mensajes, los valores, cómo respondemos incluso a los correos de nuestros clientes, el tono, el lenguaje con el que hablamos, ¿vale? Todo eso es branding. Y en este punto os hablo de la responsabilidad también social, porque hoy en día, ¿no? Que la reputación es tan importante, que en un tweet nos han cancelado y nos han sentenciado, bueno, pues que sepáis que hoy en día se da por hecho que las cosas se hagan bien, ¿no? A nivel marcas, a nivel corporativas. Así que siempre hay que ir un pasito más allá en el tema de responsabilidad social y sostenibilidad.
Os voy a poner un ejemplo muy sencillo, ¿vale? Porque estamos hablando de Volvo, de Ferrari, pues vamos a bajarlo más a tierra. Imaginad que decidís abrir pues una asesoría, ¿no? ¿Cuántas asesorías hay en España? Cientos, miles. Todas hacen prácticamente lo mismo. Entonces, ¿cómo vais a conseguir que alguien os recuerde? Pues no será por lo que hacéis las declaraciones de la renta, que me imagino que será muy parecido a como las hace la competencia. Será por la experiencia, por cómo tratáis al cliente, por vuestra manera de comunicar, por vuestra cercanía, por vuestra rapidez. Eso también es branding, ¿vale? Y llegados a este punto, os traigo algunos ejemplos, ¿vale? De grandes marcas. Vemos aquí Coca-Cola. Si os pregunto por Coca-Cola, nadie me va a decir es un logo blanco sobre un fondo rojo. Si os pregunto por Apple, pues no me vais a hablar de la manzana. Starbucks, fijaos que el logo es una sirena, porque bueno, el origen de la marca está en Seattle, que es una región con una tradición marinera muy importante. Entonces le pusieron el nombre de Starbucks, que es un personaje de la novela Moby Dick. McDonald's, pues sí, el logo es muy importante, por supuesto. De hecho, han hecho un rebranding ahora y en Europa, ahora, hace ya varios años. En Europa McDonald's es verde, pues para dar ese punto más saludable y alejarse del concepto de fast food. Disney, pues no me vais a hablar de cómo es la D, me vais a hablar de que es magia, de que es ilusión, ¿no? Mundo infantil. Fijaos qué diferencia hay entre el logo y el branding, ¿no? Coca-Cola probablemente me diréis felicidad. Apple, si lo pronuncio en voz alta, me vais a decir innovación. Starbucks, pues al final el logo es lo de menos, incluso el producto, porque lejos de venderte un café, lo que te ofrecen es una zona confortable, ¿no? Que se convierte casi en una biblioteca para que puedas trabajar. Todo eso es branding y os pongo estos ejemplos para que quede muy clara cuál es la diferencia entre un logo, que corresponde a una identidad visual, y cuál es el branding, ¿no? Que es mucho más que eso, es la construcción de la marca. Y hay dos conceptos en este sentido que mucha gente mezcla, ¿vale? Posicionamiento y estrategia, pero son cosas completamente distintas. Imaginad que queréis ir de Segovia a Lisboa, el posicionamiento sería el destino y la estrategia la carretera que usáis para llegar. El posicionamiento responde a una pregunta muy sencilla. ¿Qué quiero que la gente recuerde de mí? Solo una cosa, no 10, ¿vale? Como hacía Volvo, seguridad, porque nuestra cabeza funciona así. Pensad, ¿qué queréis que recuerden de mi empresa? No hace falta que digáis ni siquiera qué hacéis, sino qué recordarán y cómo lo vais a conseguir. Pues aquí entraría la estrategia. La estrategia responde a otra pregunta, que es ¿qué voy a hacer cada día para que ese posicionamiento se haga realidad? Aquí sí hablamos de acciones, ¿vale? De web, de SEO, de redes sociales, de eventos, de colaboraciones, todo eso es estrategia. Entonces, para que lo entendáis muy sencillito, podemos decir que el posicionamiento vive en la cabeza del cliente, ¿vale? Y la estrategia vive en nuestra agenda, en lo que vamos a hacer para conseguir ese posicionamiento con el cual nos van a recordar nuestros clientes. Y por supuesto, os detallo ahí puntos importantes para hacer una buena estrategia. Una fundamental es ver lo que hace la competencia, ¿no? Al final, un error también que se comete habitualmente cuando estamos emprendiendo es que nos fijamos en los recién llegados, ¿no? En la competencia más reciente, en las campañas más disruptivas. Y yo también siempre recomiendo que nos fijemos en la competencia, ¿no? En los jugadores históricos que llevan ahí mucho tiempo y que por algo será. Y si hablamos de una buena estrategia y hablamos de competencia, inevitablemente os voy a poner este anuncio de las dos grandes competidoras, Coca-Cola y Pepsi, a ver qué os parece y lo comentamos. Bueno, me parece un anuncio brillante. La verdad es que lo que hace aquí Pepsi es alucinante porque fijaos que no dice ni una sola palabra, no critica Coca-Cola, no habla del sabor, no habla del precio, no compara ingredientes, no habla de ventajas racionales y sin embargo todo el mundo entiende el mensaje, que es Coca-Cola solo sirve como escalón para conseguir una Pepsi. Eso es posicionamiento, eso es branding. Y si yo os pregunto dentro de 3 meses, ¿os acordáis del anuncio del niño? Estoy convencida de que muchos me diréis que sí. Porque las historias al final permanecen mucho más tiempo que las definiciones. Y eso es exactamente lo que buscan las marcas. No que recuerdes su logotipo, sino que recuerdes una historia, una emoción, una sensación. ¿Vale? Pues ya sabemos qué vamos a transmitir, cómo lo vamos a hacer, pero ¿a quién?
porque no todas las personas, ya os adelanto esto, spoiler, no todas las personas necesitan vuestro producto o vuestro servicio, ¿vale? Y este es un error muy habitual. Una frase que llevo escuchando toda mi vida profesional es: mi cliente es que es todo el mundo. Y cada vez que alguien me dice eso, pues sé que vamos a tener que hacer un gran trabajo, ¿no? Porque si intentamos hablarle a todo el mundo, nadie siente que le estamos hablando a él. Y siempre que pongo este ejemplo, que es muy ilustrativo, imaginad que salgo a la calle y grito: personas, gente! Probablemente nadie se va a girar. Pero si digo: perdona, la chica de la camiseta roja, esa persona sí se va a girar. ¿Por qué? Pues porque siente que el mensaje es para ella. Con el marketing ocurre exactamente igual. Por eso aquí aparecen 4 perfiles diferentes y es importante distinguirlos, ¿vale? Porque muchas veces los mezclamos. El comprador es quien paga, ¿vale? Claro, pero no siempre es quien utiliza el producto. Ojo con esto, ¿vale? Porque, por ejemplo, un padre compra una consola y quien juega es el hijo, pero el comprador es el padre. El consumidor es quien utiliza el producto. No tiene por qué haberlo pagado. En el ejemplo anterior, pues el consumidor sería el hijo. Luego tenemos el cliente aspiracional, ¿vale? Ahora se ha puesto de moda un término que se llama buyer persona. Bueno, pues es verdad que este concepto me parece fundamental porque no siempre queremos atraer a cualquiera. Tenemos que dirigirnos a un cliente ideal, ¿vale? Vosotros también tenéis el vuestro. Y muchas veces ese cliente no es el que más nos compra por el momento, pero sí es el que nos gustaría tener dentro de 5 años. Si algo quiero que remarcaros en este webinar, de verdad, es, aparte de lo del registro del nombre, que hagáis, si es posible, pues esta descripción, casi un retrato robot de este cliente, que no me vale con un dato demográfico, que mi cliente tiene entre 30 y 50 años, eso sirve de muy poco. Un buyer persona debe ser una persona real, ¿vale? Que tiene nombre, tiene profesión, tiene preocupaciones, tiene ideas políticas, tiene hábitos, tiene miedos, tiene objetivos. Cuanto más minuciosos seáis describiendo vuestro cliente aspiracional, mucho mejor vais a redactar los textos para vuestra web, vuestros anuncios, vuestros correos y hasta vuestras publicaciones en redes sociales, porque vais a tener en la cabeza a quién os estáis dirigiendo, ¿vale? Y esto de verdad que es un ejercicio que quiero que hagáis cuando finalice este webinar y que creo que os va a ayudar muchísimo. Y luego os hablo aquí del cliente Cobra, que me hace mucha gracia porque efectivamente es un cliente que nos ha hecho la cobra, ¿vale? Que entra en nuestra web, que bueno, pues ha visto cuál es nuestra propuesta, ha llamado incluso, ha comparado y desaparecen. Al final no nos compran. Y muchas veces un error habitual es que pensamos: bueno, este cliente no era para mí. Pues yo creo que con el cliente Cobra hay que aprovecharlo precisamente para crecer, ¿vale? Porque es el que nos va a ayudar a hacernos preguntas, va a ayudar a pensar qué ha fallado, si ha sido el precio, la confianza, la comunicación. Nos vamos a preguntar por qué se ha ido con la competencia y detrás de cada persona que se marcha, yo creo que hay una información valiosísima que merece la pena analizar. Así que siempre nos va a hacer mejorar y siempre nos va a hacer crecer el cliente Cobra. Mucho cuidado con él. Bien, y ahora ya que sabemos a quién dirigirnos, hay que hacerse una última pregunta. ¿Qué le vamos a vender? Porque muchas veces creemos que vendemos un producto o un servicio cuando en realidad estamos vendiendo una cosa muy distinta. Fijaos lo que comentábamos antes de Starbucks, ¿no? ¿Vende realmente café? Pues sí, claro, te vende café, pero vende mucho más que el café, es mucho más que un producto, es el espacio, el que te ponga el nombre en el vasito, ese punto de cercanía, ¿no? Pues todo eso tenemos que tener muy claro qué estamos vendiendo realmente, ¿no? Para realmente fijarnos en nuestro valor diferencial. Y bueno, antes de pasar a lo anterior, esta diapositiva, es verdad que os hablo aquí de vende experiencias, no solo producto. Yo creo que esta diapositiva resume uno de los mayores cambios que ha vivido el marketing en los últimos años. Hace 30 años competíamos casi exclusivamente por precio, pero las ventajas racionales, siento deciros que si decís que sois el más barato, el que lava más blanco, ¿no? Como hacía Ariel, pues las ventajas racionales ya no sirven. Porque si vuestra ventaja diferencial es el precio, estáis jugando un partido muy peligroso. La competencia solo tiene que bajar sus precios para ganaros, pero si lo que vendéis es felicidad embotellada, ¿quién puede superar eso, no? Os hago una pregunta y es la siguiente. Pues la que os decía, ¿no? Starbucks. ¿Por qué alguien paga 4 euros por un café si puede tomarse en el bar de la esquina uno por 1,20? ¿Por qué la gente compra una alianza en Tiffany si vale 60% más que la alianza de la competencia que probablemente tenga un diamante muy similar? Pues no es por producto, es por todo lo demás, ¿no? Es la experiencia, es cómo nos hace sentir. Siempre también pongo este ejemplo, un polo de Lacoste y un polo de Primark. Pues es cuestión de estatus, ¿no? Aunque los polos sean de una calidad muy similar, el gramaje del algodón sea muy similar, evidentemente cuando llevas un polo de marca, pues no te sientes igual, ¿no? Que con un polo de un sitio como Primark, ¿no?
¿no? Que al final es eso, ese plus, ¿no? Ese punto que nos hace sentir llevar la marca y todo eso es branding. Y me vais a decir, joder, Esther, pero es que fíjate, nos está hablando de Tiffany, de Starbucks, de Ferrari, de grandes marcas. ¿Cómo aplico yo esto en mi día a día, ¿no? Yo que soy una pyme o que estoy emprendiendo. Bueno, pues si os parece, vamos a construir una marca juntos, ¿vale? De manera muy, muy rápida. Volviendo a la idea que comentábamos antes de la cafetería para usuarios con perros, ¿no? Vamos a crear este caso práctico. Empezaremos por el naming, ¿no? Buscamos un nombre. Os he puesto aquí varios: Dohan Branch, Huella Café, Dogan Coffee, Café Wow, Goof Coffee, ¿vale? Por supuesto, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Pues ya sabéis, antes de dar un paso más, ver si está libre el nombre, si existe el dominio, si está disponible en Instagram, registramos la marca. Yo me he quedado con Café Wow, ¿vale? Porque me parece que, bueno, que es un nombre que representa la personalidad de la marca, que es simpático, es cercano, se entiende enseguida, es fácil de recordar y además transmite exactamente el tipo de experiencia que vamos a ofrecer. No hace falta explicar nada más. Bien, pues vemos que está libre, efectivamente, que lo podemos registrar, porque si invertimos 3.000 euros en diseñar toda la identidad de Café Wow y luego descubrimos que ya existe un Café Wow, pues va a ser un fastidio, ¿no? Así que esto siempre, claro, primero proteger, después comunicar. Y ahora que tenemos el nombre claro, fijaos, no nos vamos a quedar solo en el logo, ¿no? Que decíamos que era una parte importante, pero el branding es mucho más que eso. Vamos a construir una marca, es decir, vamos a dotar a Café Wow de una personalidad que va a ser cercana, acogedora, pet friendly. Le vamos a dotar de identidad con colores cálidos, decidimos cómo va a ser la decoración del sitio, con madera, estilo minimalista, cómo va a ser la comunicación natural, positiva, con un toque de humor, dirigiéndonos incluso a los perros. En primera persona, experiencia, pues les vamos a dar agua, premios, vamos a organizar eventos. Y aquí lo importante, ya sabéis, que es que se preserve un recuerdo, ¿no? Lo que decíamos, una sensación de emoción. Más allá de el café estaba muy rico, que va a ser muy parecido al de la competencia, lo ideal es que recuerden, aquí mi perro era tan bienvenido como yo cuando entren a Café Wow, ¿no? Y recordad eso, os pongo aquí mensaje clave: una marca no se recuerda por su logotipo, sino por la experiencia que viven sus usuarios. ¿Cómo va a ser el posicionamiento del Café Wow? Recordaos, posicionamiento, la idea que van a tener nuestros clientes en la cabeza, la estrategia en la carretera que nos va a llevar a ese destino, ¿no? Pues el posicionamiento va a ser el de una cafetería de referencia para quienes consideran a su perro parte de la familia, pues con un espacio acogedor, mucho más que una cafetería, etcétera. Y la estrategia, ¿cómo vamos a conseguir ese posicionamiento? Pues creando una web clara y atractiva, compartiendo contenido en redes sociales, organizando eventos con protectora, incentivando las reseñas de los clientes. Todas esas son las acciones que nos van a llevar a conseguir un posicionamiento efectivo. Siempre es muy interesante, yo le digo a mis clientes, ¿no? Esto de colaboraciones con protectoras, pues seguir un poco nuestra filosofía, ¿no? Que seamos creíbles. Si al final estamos diciendo que los animales son tan importantes, ¿no? Pues vamos a colaborar también con protectoras y que se vea que estamos alineados con nuestra filosofía de marca. ¿Cuáles van a ser nuestros clientes? Pues vamos a tener al comprador, el que va a pagar, ¿quién va a ser? Pues Laura, 34 años, tiene un Golden Retriever. El consumidor también va a ser Toby, también va a ser el perro, porque aunque no paga el café, si está cómodo, Laura volverá. ¿Cuál va a ser el cliente ideal? Pues tenemos que hacer una descripción muy exacta, como os decía. Cuanto más exacta, de verdad, quiero insistir en esto, sea la descripción, más fácil vais a lanzar los mensajes porque vais a tener a esa persona en la cabeza, ¿vale? Y también para analizar al cliente core, el que ha visitado la web, el que se ha asomado a la cafetería, ha visto las reseñas, pero al final ha acabado yendo a la cafetería de la competencia. Pues ahí tendremos que preguntarnos qué ha fallado, no transmitíamos confianza, no entendíamos nuestra propuesta, etcétera, ¿no? ¿Qué vendemos realmente? Pues fijaos, sí, el producto va a ser un café y un trozo de tarta, pero realmente estamos vendiendo la experiencia, ¿no? Un lugar donde disfrutar de un rato con tu perro sin preocuparte por dejarlo fuera, sin preocuparte por dejarlo en casa. ¿Cómo convertimos un café en una experiencia? Pues el camarero ofrece agua al perro, ¿no? Antes incluso de tomar nota, cada perro recibe una galletita de bienvenida, hay cuencos, zonas pensadas para ellos, celebramos cumpleaños caninos, encuentros entre dueños. En fin, todo esto es lo que va a hacer que nuestra cafetería sea inolvidable, no el café, ¿vale? Y a este punto, ya que tenemos todo esto bien atado, vamos a ver cuáles son los canales de comunicación. Esta es una pregunta que me hacen muchísimo. Me dicen, Esther, oye, ¿de verdad necesito una página web? Si ya tengo Instagram, ya tengo redes sociales. Y mi respuesta siempre es la misma. Sí. Sí, porque las redes sociales son
conectadas. La web siempre va a ser vuestra, ¿vale? ¿Cuántos de vosotros tenéis Instagram? Me imagino que la mayoría, perfecto. Pero ¿cuántos sois dueños de Instagram? Ninguno, porque mañana Meta cambia el algoritmo, cierra vuestra cuenta por error, puede dejar de enseñar vuestro contenido, ¿no? Al final el algoritmo es muy caprichoso y todo el trabajo de años desaparece. Sin embargo, la web es vuestra casa. Vosotros decidís cómo es, qué enseña, qué vende, qué transmite y nadie puede cambiarla de un día para otro. Y siempre pongo el mismo ejemplo. Imaginad que conocéis un restaurante nuevo. Pues, ¿qué es lo primero que todos hacemos? Entramos en Google, buscamos la web, miramos las fotos, la carta, el horario, las reseñas y en menos de un minuto ya hemos decidido si vamos o no. Eso mismo van a hacer vuestros clientes con vosotros. Así que yo por eso hago este paralelismo, ¿no? Que la web hoy en día es como la tarjeta de visita de antaño, la tarjeta que dábamos en físico. Lo primero que van a hacer es googlearte y ver tu web, ver el aspecto que tiene. Así que es fundamental que tengamos al menos una web que bueno, pues transmita lo que somos, que sea moderna, y aunque no sea una cosa como súper compleja, al menos que, bueno, pues, que muestre lo que queremos que vean de nosotros, ¿no? Algunos tips para tener una buena web, pues lo que os decía, es lo primero que verán de ti y será clave para que confíen o no. Debes responder a las preguntas: quién eres, qué haces, por qué elegirte y, por supuesto, cómo pueden contactar contigo. Interesante que ahora pues el 70% de la web se consultan desde el principio en el móvil, ¿vale? Antiguamente, bueno, es que esto cambia tan rápido, ¿no? Pero hace un par de años se diseñaban las webs para verlas en el ordenador y luego con el Spotify se adaptaban a los distintos dispositivos. Ahora ya lo recomendable es diseñarla de cero en el móvil porque es donde principalmente va a consultarse. No deben tener demasiado texto y, por supuesto, en 5 segundos deben averiguar de qué va nuestra web, porque todo el mundo entra con prisa, van a entrar con prisa. Si no les queda claro, evidentemente, perdonad, si no les queda claro, se van a marchar, ¿vale? Entonces, para captar un cliente que sea lo más rápido posible, porque la web al final debe convertir visitantes en clientes. Y os traigo algunos ejemplos de webs que me parecen que están muy bien. La de Airbnb, por ejemplo, veis que en la cabecera, pum, muestra ya de primeras, pues se sabe de qué va, ¿no? Le muestra los alquileres de los inmuebles que tiene. MediaMarkt también, a un golpe de vista ya estamos viendo cuáles son las ofertas de la semana y cuáles son los productos que se pueden comprar, súper rápidas, súper efectivas. Y ejemplos de web que me parecen que a nivel de usabilidad pues se quedan un poco más cojas, a pesar de ser grandes marcas, ¿no? Como el Corte Inglés o Fnac, pues me parecen muy engorrosas a la hora de buscar categorías, de buscar productos, son webs muy grandes, no están bien segmentadas y es difícil encontrar productos ahí. O sea que fijaos que incluso siendo una gran marca se puede no tener una buena estrategia. Y por supuesto, haz que te encuentren, quiero decir, si tienes una web muy chula pero nadie te encuentra, pues tampoco te va a servir, ¿vale? Formas principales de atraer visitas para que nuestra web esté bien posicionada: el SEO, habréis oído hablar muchas veces de este palabra. El SEO al final es el posicionamiento orgánico, ¿vale? Todo lo que está en nuestra mano para que una web sea fácil de encontrar. Hablamos de nivel de estructura, ¿vale? Que las palabras estén repetidas un nivel correcto de veces para decirle a Google de qué trata nuestra web. Etiquetas H1, H2, son etiquetas que se ponen en los títulos, en los subtítulos para precisamente darle información a Google sobre lo que va a esa página, ¿no? Atributos en las imágenes, en fin, todo lo que está en nuestra mano a la hora de diseñar una web, que si contactáis con diseñadores profesionales, que es lo que yo siempre recomiendo que hagáis, aunque sea un poco más caro, pues que invirtáis un poquito más en profesionales, porque si la web al final lo hace vuestro cuñado, pues puede que no sea tan efectiva, ¿no? O sea, es súper importante esto. También tener un perfil de empresa de Google, pues esto que veis cuando buscáis algo donde se ponen reseñas, ese es el perfil de Google My Business. Hoy en día es una red social más, súper importante que tengáis actualizado el horario, las fotos, que respondáis a las reseñas, ¿vale? Porque esto Google lo premia y al final lo que hace es que coloca vuestra web en lugares más ventajosos. ¿Por qué no? También, si hablábamos del SEO, en contraprestación está el SEM, ¿vale? SEM, que sin embargo es la publicidad de pago. Se pueden hacer campañas en Google Ads. Si os dedicáis, por ejemplo, no sé, vendéis jamones, se me ocurre, pues podéis hacer una campaña en Navidad. Hoy en día la verdad es que con poco presupuesto, bueno, pues se pueden programar campañas bastante efectivas y os recomiendo que primero tengáis un buen posicionamiento orgánico, pero que también invirtáis un poquito en el posicionamiento de pago, que siempre os va a ayudar. Y por supuesto unas redes sociales alineadas con todo lo demás. Si al final la web tiene un look and feel, un estilo, y las redes sociales también tienen totalmente lo contrario o ni siquiera lo mismo, pues flaco favor nos van a hacer, ¿vale? O sea, intentar siempre que la web, que todos los canales de comunicación que tengáis, la web, las redes sociales, el Google My Business, todo transmita la misma idea, ¿no? Vuestra esencia.
Y llegamos a otra pregunta del millón. ¿En qué red social tengo que estar? Y mi respuesta siempre decepciona un poco, la verdad, porque siempre digo lo mismo, depende. Muchas empresas toman esta decisión al revés. Todo el mundo, ven que todo el mundo está en TikTok y quieren estar en TikTok. Ven que todo el mundo hace vídeos y hacen vídeos, pero no se hacen una pregunta mucho más importante, que es, ¿está ahí mi cliente realmente? Porque yo esto se lo transmito a mis clientes y cuesta mucho de entender. Da igual tener 1 millón de visualizaciones si ninguna visualización pertenece a un potencial cliente tuyo. Yo prefiero tener 1000 seguidores interesados en mi negocio que 100.000 que nunca me van a comprar, ¿vale? Esto cuesta entenderlo, porque vivimos obsesionados con los números, con los seguidores, con los me gusta, con las reproducciones. Pero recordad que ninguna empresa paga las facturas con likes, las paga con clientes, ¿vale? En vuestro caso, yo siempre también digo que las redes sociales son la tienda de barrio. Vamos a aprovechar esa gran ventaja que nos da de poder, hoy en día que hay tanto ruido y es tan difícil dirigirnos a nuestra audiencia, ¿no? Porque antes poníamos un anuncio en la tele, en los 60 todo el mundo estaba pegado a la tele, todo el mundo te iba a conocer, todo el mundo te iba a ver. Pero ahora que los usuarios pues, ven el contenido multicanal, estamos con el móvil, con la tablet, con el ordenador, es más difícil que nunca llegar a nuestros clientes, ¿no? Pero también disponemos de herramientas digitales que nos lo hacen más sencillo. Y me gusta decir que las redes sociales son la tienda de barrio porque tú puedes escribirle, ¿no?, un mensaje a tu cliente, permite mucho la comunicación de tú a tú. Oye, ¿qué te ha parecido el producto? Puedes hacer seguimiento. Las redes sociales también nos abren una ventana al día a día de nuestros clientes potenciales, que esto es un estudio de mercado que antes hubiese sido impensable y es gratis, ¿no? La gente sube historias, te ponen con quién se relacionan, dónde están de vacaciones, todo eso es una información valiosísima para las marcas. Y lo que yo siempre recomiendo a clientes pequeños, ¿no?, emprendedores, es que intenten no parecer una gran marca, ¿vale? O sea, aprovechad vuestro valor, que es que sois auténticos. Tenéis que transmitir en las redes sociales otra cosa que es mucho más interesante, que es pues la profesionalidad, que la gente diga, jo, me caen bien, qué bien hacen las cosas, ¿no? Y eso, procura siempre que las redes sociales estén alineadas con el resto de la comunicación, que hay una coherencia entre lo que contamos en la web, en las redes, en el punto de venta, ¿vale? Y para que veáis lo que es, bueno, pues una empresa que hace las cosas muy bien en todos los canales, os traigo este ejemplo de Vicio, es una empresa española nacida en Barcelona en 2020. No solo vende hamburguesas, al final fijaos que las hamburguesas son casi lo de menos, ha construido una marca con una personalidad muy definida, ¿no? Con un tono gamberro, cercano, muy reconocible. Fijaos en el claim que usan ahora, te damos lo tuyo. Mucho humor, referencias a la cultura de Internet. Bueno, pues con una identidad visual coherente en todos los canales, que es de lo que se trata. Si taparamos el logotipo de Vicio y enseñar una publicación suya, muchos seguiréis sabiendo que es Vicio. Y eso significa que la marca ha construido una personalidad propia, ¿no?, que debería ser el objetivo de cualquier empresa. Entonces, bueno, mi recomendación aquí es que las personas que os van a conocer van a valorar mucho más la cercanía que la percepción. Intentad parecer una empresa auténtica más que una gran empresa. Porque a la gente le gusta saber quién hay detrás de una marca, quién responde a los mensajes, quién prepara los pedidos. Las pequeñas empresas tenéis esa gran ventaja, ¿no? Yo creo enorme frente a las grandes empresas, que pues podéis ser más humanas, ¿no? Y eso es algo que no se debería perder nunca. Yo trabajo todos los días con empresas muy diferentes, algunas son ingenierías grandes, otras acaban de empezar, y os puedo asegurar una cosa, al final la diferencia no suele estar en el presupuesto, la diferencia suele estar en la claridad y en la honestidad con la que nos dirigimos a nuestros clientes. Y bueno, como quiero que esta charla sea alentadora, ¿no?, y os invite al final a poner en práctica el branding, la estrategia de marca, os traigo un ejemplo muy inspirador que aparece en el libro Hábitos Atómicos de James Clear, con la paradoja del equipo de ciclismo británico. Los británicos no eran buenos en ciclismo, o eso creían, hasta que entró un nuevo entrenador, Dave Brailsford, ¿vale? Este hombre lo que hizo fue aplicar pequeños cambios, ¿vale? Rediseñó el sillín, les puso colchones nuevos a todos los atletas, alcohol en las llantas para mejorar el agarre, chalecos con menor resistencia al viento y pues pensaréis qué tonterías, ¿no? Pues fijaos que esos pequeños cambios aplicados al tiempo hicieron que el equipo de ciclismo británico mejorara de una manera increíble hasta tal punto que ganaron las Olimpiadas de Beijing en 2008 y las de Londres en 2012. Y en el libro nos hablan de esta teoría, ¿no?, del 1%. Al final esto son matemáticas, no me las he inventado yo. Si somos un 1% peores durante un año, al final vamos a ser, fijaos ahí poner la estadística, un 0,03% peores cuando acabe el año. Es una cosa insignificante. Pero si somos un 1% mejores cada día, ¿vale?, acabaremos el año siendo un 37%
mejores. ¿Qué quiere decir esto? Que de verdad os digo que si mejoráis un poquito la web, si tenéis un logo cuidado, si empezáis a responder a vuestros clientes, si cuidáis el Google My Business, todo esto, ¿vale?, aplicado al tiempo, os aseguro que va a hacer que los resultados lleguen y vais a notar mucho la diferencia, ¿vale? Hoy en día, pues os dejo aquí también algunas herramientas digitales que tenemos a nuestra disposición y que nos van a facilitar la vida a los emprendedores. Dependiendo de lo que necesitéis, va a haber una herramienta gratuita al alcance de todos. Diseñar un logotipo pues a través de Canva, de Adobe Express, crear imágenes con Gemini, con Adobe Firefly, diseñar la web a través de WordPress, Wix. Hoy en día hay muchísimos editores súper intuitivos. Hacer publicidad pues con Google Ads, con Meta, como os decía. Gestionar redes sociales con Metricool, con Meta Business Suite, enviar newsletters con MailRelay, MailChimp, Brevo, todas estas tienen, creo que son 80.000 envíos mensuales gratuitos. Fijaos si tenéis posibilidad de, con la versión gratuita, ir probando, no ir testeando lo que funciona y lo que no, analizar resultados con Google Analytics. Es decir, todas estas herramientas tienen versiones de pago, ¿vale?, más complejas, pero también tienen versiones estándar básicas con las que yo recomendaría que empezarais a trastear y que os van a ayudar muchísimo en vuestro día a día. Y recordad que las grandes marcas no nacen, se construyen. Que Coca-Cola nació como un tónico medicinal en una farmacia de Atlanta, que McDonald's empezó siendo un pequeño restaurante de carretera, que Nike vendía zapatillas desde el maletero de un coche, que Apple nació en un garaje, Amazon comenzó vendiendo únicamente libros, Nintendo fabricaba cartas japonesas antes de dedicarse a los videojuegos, y que ninguna gran marca empezó siendo grande. Todas empezaron exactamente igual que vosotros, con hoja en blanco. Así que desde aquí os animo a que invirtáis un poquito en marketing, que apostéis por el marketing digital y os aseguro que los resultados van a llegar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Esther. Yo creo que ha sido bastante explícito y que puede ser muy interesante para las personas que han estado escuchando. Si os parece, abrimos un turno de preguntas para aquellas dudas que haya podido suscitar tu presentación de webinar, se te vayan haciendo mediante el chat. Pues quedo pendiente de las preguntas. Mirad, Carlota nos pregunta: hola, ¿cómo puede ayudarme la IA con el marketing? Pues muchísimas gracias por tu pregunta, Carlota, porque precisamente de IA apenas hemos hablado, así que bueno, una pequeña pincelada. La IA, pues herramientas como el ChatGPT, yo las llamo el compañero incansable, ¿no? Tenemos la suerte de que bueno, pues nos han facilitado muchísimo el trabajo. Yo creo que a nivel de ganar tiempo, ¿no? Cuando estamos emprendiendo, cuando somos autónomos, sabemos, yo soy autónoma también, ¿no?, que siempre estamos, bueno, pues involucrados en lo que tenemos que estar, ¿no?, en el día a día, en pagar las facturas, pero la IA nos ayuda mucho a ahorrar tiempo. ¿Cómo? Pues automatizando correos, ¿vale? Correos de nuevos clientes que podemos tener ya preparados, respuestas automáticas. Para redes sociales, para web, os va a optimizar los textos, nos va a ayudar a hacerlo de manera mucho más rápida, nos va a sugerir ideas, ¿no? Incluso al principio, como veíamos, yo los nombres de la cafetería Wow, hice una búsqueda muy rápida en ChatGPT y al minuto ya tenía 10 nombres sobre la mesa, ¿no? Pero ojo aquí, porque siempre bajo vuestra supervisión. Muchas veces confiamos en la IA ciegamente y surgen muchos errores. Entonces, siempre bajo nuestra supervisión, bajo nuestro criterio, siempre también apoyándonos en profesionales. Ojo que al final yo, que soy profesional del marketing, si no rompo una lanza por las personas que trabajamos en esto, pues mal estaríamos, ¿no? Pero es verdad que la IA es revolucionaria. Entonces, si eres emprendedor, apóyate en ella para construir tu web, para redactar los textos, para esto del SEO que decíamos, ¿no?, que te dé sugerencias de cómo posicionar la web correctamente, el H1, el H2. Para redes sociales podéis hacer una planificación mensual, ¿no? Buscáis en ChatGPT, oye, quiero transmitir esto, hacer una publicación a la semana, prográmamelas, dame contenido y es una revolución, ¿no?, todo lo que nos ayuda. Así que yo empezaría, pues eso, usándolo para esas pequeñas tareas que sin duda en el día a día nos ahorran mucho tiempo. Más preguntas por aquí. A ver, Carlota nos decía esto. Alicia, ¿son efectivas las campañas de Instagram? Muchas gracias por tu pregunta, Alicia, muy interesante también. Pues sí, mucho. La verdad es que lo que decíamos, ¿no? Antes invertir en publicidad era mucho más efectivo, efectivamente, porque lo que decíamos, ¿no? Ponías una campaña en la tele y todo el mundo se enteraba.
Pero es verdad que era muchísimo más caro. Hacer una campaña de publicidad era, bueno, pues suponía miles de euros, ¿no? Ahora con muy poquito presupuesto somos capaces de, si segmentamos bien una campaña, Meta te da la posibilidad de segmentar no solo demográficamente, sino también a nivel de edades, incluso de intereses. Tú puedes poner que le guste la música, que le guste, no sé, todos los gustos que te puedas imaginar. Se puede segmentar por población, por supuesto, por ubicación. Y son campañas muy efectivas. Fijaos, la semana pasada, para un cliente mío, para que veáis que hay campañas para todos los bolsillos, me decía, Esther, es que quiero invertir 50 euros, es el presupuesto que tengo este mes. Él tiene una escuela de pilotos de helicóptero, ¿vale? Y con 50 euros, haciendo la campaña bien segmentada, conseguimos 41 leads, es decir, 41 personas que dejaron su nombre, su teléfono y su correo para que les contactaran interesados en hacer un curso de piloto, ¿no? Muchos de ellos no saldrán, pero que ya que 41 personas te dejen sus datos hoy en día, ¿no? Que vivimos tan recelosos de dejar los datos, que nos han inculcado que los datos son tan importantes, pues que 41 personas te dejen sus datos me pareció todo un logro y fueron 50 euros de campaña, o sea que son muy efectivas y muy recomendables. Os invito a echar un vistazo a haceros la cuenta business de Meta, que pongáis ahí vuestro Facebook, vuestro Instagram y que tratáis un poco porque son muy intuitivas y muy fáciles. Y en YouTube hay miles de tutoriales que os van a ayudar a programarlas. Patricia me pregunta, buenas, ¿cómo puedo hacer para aparecer arriba cuando me buscan en Google? Pues muy interesante también, Patricia, lo que os comentaba antes, ¿no? Hay muchos factores que van a hacer que los buscadores nos posicionen arriba. Podemos empezar por lo que está en nuestra mano, que es el SEO, que la web esté bien estructurada, que brinde la información necesaria, que si nos somos una cafetería, ponga X número de veces la palabra cafetería, lo suficiente para que Google sepa bien de qué vamos, ¿no? Y nos encuentren nuestros clientes potenciales. Buena estructura, alguna campaña en Google de vez en cuando y otra cosa que es gratis, cuidar el Google My Business, o sea, donde nos dejan la reseña. Es súper importante que respondamos, incluso si es una mala reseña, que noten que hay una persona ahí que está respondiendo, porque hoy en día es muy injusto, pero es verdad que una mala reseña nos puede hacer mucho daño y que los usuarios se han convertido en los principales prescriptores de las marcas y de los negocios. Entonces, vamos a cuidarlos y vamos a intentar dar la mejor imagen posible, vamos a meter fotos, vamos a tener actualizado el horario y eso Google también lo valora muchísimo a la hora de posicionarnos más arriba cuando nos buscan, ¿vale? Y creo que eso sería todo. También herramientas, ¿no? Como las oficinas Acelera Pyme, os invito a que les consultéis, os asesoran de primera mano, también sería algo impensable, ¿no? Para los emprendedores, las pymes que nos asesoren, que nos ayuden buscando licitaciones, ayudas. Así que aprovechad que herramientas como esta están a mano y contactad con la oficina Acelera Pyme de APIC, que estoy segura de que os van a orientar de maravilla. Muy bien, muchísimas gracias, Esther. Bueno, ya os ha comentado Esther, podéis, y lo tenéis en el chat, podéis descargaros la webinar de hoy y podéis solicitar información tanto a nivel digital como a nivel de emprendimiento, tanto en el QR, físicamente en la calle que os ponemos ahí de Segovia y en los teléfonos. Detrás hay un equipo cualificado técnicamente que os va a poder asesorar en todo lo referente a la digitalización de emprendimiento. Reitero mi agradecimiento, Esther. Muchas gracias, Javier, por tu trabajo y esfuerzo al mando de Acelera Pyme Segovia y nos vemos en las siguientes webinars que iremos emitiendo paulatinamente y os iremos informando de ellas. Muchas gracias a todos y que tengáis buen día. Chao. Chao. Gracias. Gracias.